estoy aquí con ustedes, poder también todos juntos ser bendecidos en esta semana. La semana, como decía el pastor Navarro, tiene como título Profecías de Esperanza. Esa primera palabra nada más, profecías, ¿a cuánto le agrada? ¿Cuánto le interesa? ¿Y cuántos han estudiado un poquito de profecías según la Biblia? Yo quiero hacer una pregunta para saber cómo la vamos a comenzar, porque me voy a tomar nada más que 2 minutos para decirle qué vamos a hacer, porque es tan amplio lo que podemos hacer. ¿Cuántos de los hermanos aquí hoy no son miembros bautizados de la iglesia? A ver, levanten la mano, nada más para yo tener una idea. ¿Cuántos no son miembros bautizados de la iglesia? Me decían que había como 30. Así que yo quiero confirmarlo, ¿no? No hay tantos. No levantan la mano. Entonces yo les voy a hablar como si fueran miembros de iglesia, de una manera que ustedes no van a entender si no levantan la mano. Ese es el objetivo, para saber cómo podemos tratar. Pero ya me dijeron que hay unos cuantos, así que yo asumo que voy a tratar de toda esta semana tener temas que tienen que ver directamente con nuestro presente y nuestro futuro. ¿En qué momento de la historia de este mundo estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar dentro de poco? Y quisiera que todos lo entendieran. ¿Y qué debo hacer yo para no perderme en ese laberinto de acontecimientos que estamos a punto de experimentar según la Biblia pronto en nuestro país y en nuestro mundo? Pero como llevo aproximadamente 20 años estudiando los libros proféticos de la Biblia, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, los temas que les voy a traer aún para los miembros de la iglesia, la mayor parte nunca lo han escuchado. Eso quiere decir que vamos a tener un enfoque diferente, aún pueden motivarse y venir. Y quiero que en cada noche podamos tener lecciones espirituales que podamos llevarnos a nuestros hogares. Al principio, cuando empecé a estudiar los libros proféticos de la Biblia, sobre todo el libro de Apocalipsis, estaba más interesado en saber lo que decían que en lo que yo tenía que hacer. Con el tiempo he ido aprendiendo que es más importante lo segundo que lo primero. Así que los primeros temas, el de hoy por la mañana, el de hoy por la noche y el de mañana por la noche, van a ser introducciones necesarias para después los temas de miércoles, jueves, viernes y sábado, que son los que entran en esta área. ¿Entendieron lo que vamos a hacer? Bien, si es así, entonces vamos a tener nuestras Biblias listas, que yo quiero que visualicen. Vamos a tener unas palabras de oración y dedicar aproximadamente media hora a nuestra primera conferencia de esta semana de evangelismo. Oramos. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra y te pedimos que en esta hora tu Santo Espíritu nos ayude a abrirla, nos ayude a entenderla y que pueda ser de bendición especial para nuestras vidas. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Daniel? A ver. Bueno, a ver, una preguntita, levante la mano, no tenga miedo. Todo el mundo empieza alguna vez. ¿Cuántos no han leído nunca el libro de Daniel en el Antiguo Testamento? A ver, qué bueno. Unos poquitos nada más. Bien, pues les comento por si hay algunos. Es un libro que tiene 12 capítulos. Cada capítulo más o menos tiene una página. O sea que tiene más o menos 12 páginas. Y habla la mitad del libro al final de las cosas que Dios le reveló a este profeta que iban a suceder en el mundo hasta que este mundo fuera parcialmente destruido por Dios e instaurado un nuevo tipo de gobierno dirigido por Dios mismo. Asimismo es el Apocalipsis, el libro del Nuevo Testamento. Pero lo que muchas personas no se detienen a pensar es por qué. Hoy vamos a hablar del libro de Daniel. ¿Por qué el libro de Daniel comienza de una manera y cuando llega a la mitad
entonces está escrito de otra manera. ¿De qué habla? Esto es para los que han estudiado el primer capítulo del libro de Daniel. ¿De qué habla? Quien no se lo sepa, lo mira por arribita, si tiene su Biblia abierta ahí. ¿De qué habla? De unos jóvenes que fueron llevados de Israel a Babilonia. Jerusalén fue destruida. ¿Es una qué? ¿Es un poema? ¿Qué cosa es? Una historia. El capítulo 2, ¿de qué habla? Dios le dio un sueño al rey de Babilonia y nadie lo podía entender, y después vinieron y nos cuenta otra historia. El capítulo 3, ¿de qué habla? Este mismo rey no quiso hacer caso a lo que Dios le estaba diciendo, hizo otra cosa y se envuelve en otra historia. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 son historias. Pero recién en el capítulo 7, entonces Daniel comienza a escribir solamente visiones que Dios le dio de lo que iba a acontecer en el futuro. Cambió completamente el libro. La mayoría de las personas dicen, la primera parte son historias, son fáciles de leer, de entender, y se concentran desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12. ¿Qué quiere decir este símbolo? ¿Qué significa esta bestia? ¿Qué significa este cuerno? Porque está escrito en un lenguaje bien simbólico, un poco complicado de comprender. Hoy le voy a dar la primera clave para entender los libros de Daniel y Apocalipsis. Y la primera clave es, o le podemos llamar así, más que historias. ¿Por qué? Porque ahora vamos a mirar la estructura literaria del libro de Daniel. ¿Vieron esos garabatos que hay ahí? Esa es la estructura literaria del libro de Daniel. ¿Qué significa eso? ¿Tiene cuántos capítulos? 12 capítulos. Los hebreos acostumbraban a escribir en estructuras concéntricas, como una X. De la misma manera como empezaban, terminaban. Iban desarrollando una idea hasta que la llegaban al centro, a un clímax, y volvían entonces de atrás para adelante desarrollando la idea. Se los voy a explicar de esta manera. El capítulo 1 del libro de Daniel es la introducción general al libro. El capítulo 2 trata la misma temática que el capítulo 7. Es lo mismo. Se está dando el mismo mensaje. El capítulo 4 se corresponde con ¿cuál? 5. ¿Y el 3 con cuál? 6. Hasta ahí la primera parte. La segunda parte del libro, la parte profética, hace lo mismo. El capítulo 7 trata la misma temática del capítulo 2. El 9 del 10 y el 8 del 11. Así que si usted quiere, vamos a ver si fueron inteligentes y están mirando, entender el capítulo 4, lo tiene que comparar ¿con qué capítulo? Con el 5. Si quiere entender el 2, con el 7. Y si quiere entender el 3, con el 6. Pero lo más interesante es que Daniel no hace, él podía haber hecho la estructura del 1 al 2, que el 1 y el 12, el 2 y el 11, porque así como normalmente hace dos estructuras concéntricas. Y eso nos llama la atención. Entonces la primera parte tiene semejanza con la segunda parte. Las historias tienen una segunda parte, una segunda aplicación en las profecías. Y vamos a ver esto. ¿De qué habla? Vamos a la otra vista. ¿De qué hablan los capítulos 2 y 7? ¿De qué? Yo se los leo ahí, ustedes lo leen y me dicen si están de acuerdo o no. Los capítulos 2 y 7 son una descripción sistemática de los 4 imperios mundiales que afectarían al pueblo de Dios y posteriormente se establece el reino de Dios. ¿No es esa la temática? Sí, miremos ahora los capítulos 3 y 6. ¿De qué tratan? El capítulo 3 habla de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Y el capítulo 6 de Daniel echado en el foso de los leones. ¿No se repiten esto? ¿No eran hombres de fe que tuvieron que ser condenados por su fidelidad a Dios? Y cómo el cielo actuó en favor de ellos para salvarlos y para glorificar el nombre de Dios.
¿No se dieron cuenta? Es lo mismo. El capítulo 3 y el capítulo 6 son dos versiones de la misma historia. Y los capítulos 4 y 5. Los capítulos 4 y 5 narran la historia de grandes emperadores, grandes poderes políticos que se opusieron a Dios, intentaron destruir al pueblo de Dios, intentaron destruir la fe que tenía el pueblo de Dios y finalmente tuvieron que pagar las consecuencias de tal ensoberbecimiento contra la voluntad de Dios. Ahora, si leemos los capítulos pares que tratan la misma temática, nos ayudan. Pero ¿cuál es el problema? Es que cada una de estas secciones, y hoy vamos a tocar la segunda y la tercera sección, o sea, la sección de los capítulos 3 y 6 y la sección de los capítulos 4 y 5. Perdonen la introducción tan larga, pero era necesario para que podamos comprender. Yo voy a tocar el capítulo 3 y el capítulo 5, porque hay una sección que habla de los fieles y hay otra sección que habla de los infieles. Y cada una de ellas tiene 4 o 5 lecciones espirituales, que es lo único que usted necesita comprender de Daniel y Apocalipsis. Todas las profecías van a estar girando alrededor de cómo estas lecciones espirituales se van poniendo en práctica en la historia de la humanidad y cómo se van a poner en práctica en los últimos momentos de este mundo. Vayamos entonces a la historia del capítulo número 5 del libro de Daniel. Y vamos a leer solamente 4 versículos de cada una de las historias. En los 4 versículos ustedes me van a decir qué lecciones se encuentran ahí. Vean qué fácil, así de simple, porque resume toda la historia. Daniel capítulo 5, ¿ya lo tienen? Muy bien. Vayamos entonces, voy a ir contando un poquito la historia y cuando lleguemos al punto, al versículo lo leemos. Cuento un poquito, lo leemos y ustedes van a ir trabajando juntamente conmigo y leyendo sus Biblias. Comienza el capítulo 5 que había un rey. ¿Cómo se llamaba? Belsasar, Baltasar. Hay muchas transliteraciones al castellano, todas son válidas. ¿Quién era Belsasar? ¿Qué relación tenía con Nabucodonosor? Era el 7º descendiente desde Nabucodonosor. Él no era el rey de Babilonia en ese tiempo, era el hijo de su padre era el rey, y se llamaba Nabonido, pero había tenido problemas de esquizofrenia, se había ido a una ciudad de campo y allí estaba contemplando la naturaleza y mirando los astros y escribiendo y estudiando, y entonces su hijo, joven, sin ningún tipo de preparación política ni estadística, ni de Estado, había sido el más incapaz de todos los gobernadores de Babilonia, se había hecho cargo del gobierno y ya llevaba unos 5 años dirigiendo el gobierno mientras su padre Nabonido estaba ya pasando su locura. Y Belsasar un día estaba dando una fiesta. ¿Saben por qué cosa Belsasar estaba dando la fiesta? A ver si hay alguno que se ha dado cuenta de lo que hayan leído el capítulo. Esto era un rey que no creía en Dios, ni había leído la Biblia, ni aceptaba el Evangelio. Era un rey que se dedicaba a estar acompañado de mujeres, a andar en borracheras, en glotonerías. Esa era su vida, y que nadie le pudiera decir lo contrario. Sucede que otro imperio se estaba levantando y habían cercado las murallas de Babilonia. Babilonia era aparentemente una ciudad impenetrable. Estaba cercada por un muro. Fíjense si el muro era ancho, que podían pasar 2 carros de caballo por arriba del muro. No era un murito de 20 centímetros. El primer muro que rodeaba la ciudad de Babilonia tenía entre 3,5 y 4 metros de ancho. Después había un foso lleno de cocodrilos,
Y después venía otro muro más alto y preparado para que quien quisiera subirlo o escalarlo, ahí mismo le tiraban aceite hirviendo, flechas, piedras. La ciudad era como impenetrable. Y en la antigüedad se decía, cuando una ciudad no se puede conquistar así, usted la rodea, la gente no puede salir a sembrar, no puede salir a los pozos a tomar agua, así que tarde o temprano se mueren ¿de qué cosa? De hambre y de sed. Pero Babilonia había sido construida, le pasaba por debajo, por unos túneles, el río Éufrates, así que no le faltaba el agua. Y como en ese tiempo Belsasar sabía que había otro imperio que quería atacarlos, había llenado la ciudad para resistir 40 años de asedio con comida. Así que la ciudad parecía ser como inexpugnable, segura. Y mientras los ejércitos estaban acampados alrededor de la ciudad, Belsasar dice, ¿y ustedes qué hacen ahí? Yo voy a hacer una fiesta. Y entonces estaba en una orgía haciendo una fiesta. El problema era que ya Daniel, que escribió el libro, por revelación divina, había dicho anteriormente que la ciudad iba a ser destruida y que el imperio babilónico iba a dejar de ser. Así que lo último que le faltó a Belsasar fue hacer una cosa. Dice el versículo 2, excitado por qué cosa? Por el vino, Belsasar mandó traer ¿qué cosa? Los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, no era el padre, pero en la Biblia todo el que es para arriba se le dice padre, mismo el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, para que no se confunda. Era padre porque era el árbol genealógico. Que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo ¿de qué? De Jerusalén, para beber en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y concubinas. ¿Qué hizo Belsasar? Trajo las cosas sagradas de la casa de Dios para echarle bebida y beber con sus concubinas. ¿Qué fue lo que hizo Belsasar? ¿Estaba acuerdo el muchacho? Estaba como loco. Un desafío directo a Dios. Estaba desafiando los ejércitos que tenía afuera, las condiciones políticas que eran tétricas en Babilonia en ese tiempo, y ahora la emprendió contra el Dios del cielo, diciendo, se dio una profecía de que este imperio va a ser destruido, nunca más será destruido. ¿Qué lección encuentran ahí? Se los voy a decir en palabras bonitas escritas por los filósofos. Primera lección que encontramos en el capítulo número 4. Léanlo, se admiran unos, se ríen otros y después me lo dicen a una voz. Cuando se juntan el poder y la ignorancia de Dios en una sola persona, pueden suceder ¿qué cosa? Ninguna persona en su sano juicio, ninguna persona inteligente haría eso. En el momento en que estaba rodeado, tendría que analizar las circunstancias y lo menos que haría era volverse en contra de una o uno de los dioses, según su tiempo, que había dado muestras de tener un poder tan grande. Hubiera querido toda la ayuda posible, pero muchas veces en este mundo se permite que personas ignorantes de Dios tengan ¿qué cosa? Poder. Y cuando se juntan en una sola persona, el mundo se puede ver en convulsión. Recuerden nuestra primera lección. De eso habla Apocalipsis. Versículo 5. En esa misma hora, ¿qué cosa? El rey le trajeron los vasos, se puso a comer, las mujeres desnudas, aquello era un sacrilegio. Y de momento el rey se queda sin aliento. Una mano, dice la Biblia, sin cuerpo, empezó a escribir en la pared. Y el rey se quedó como pasmado. Dice la Biblia, si siguen leyendo la historia, que el rey empezaron a temblarle las rodillas. Dice, chocaban sus rodillas del miedo que tenía. No solamente la mano empezó a escribir en la pared, sino que algo más fuerte que él se apoderó. ¿Cuál es la segunda lección? Cronológicamente vamos trabajando. Primeramente, el rey hace una locura inmensa.
y una blasfemia directa contra Dios. ¿Ahora qué sucede? Tiene miedo. ¿Y qué pasa? Segunda lección. Cuando el ser humano se empeña en hacerse todopoderoso, en asumir los atributos de Dios, Dios lo permite, ¿hasta cuándo? Hasta un día. Llega un momento cuando ya Dios decide que esto no va a seguir siendo así. Y esta lección, extraída de este versículo y los que le siguen, está muy emparentada con la tercera. Ponlo, hermano. Recuerden esta. Un acto de burla y de blasfemia grande contra Dios puede atraer inmediatamente los juicios de Dios. Belsasar había escrito el último capítulo de su vida. ¿Era quien tenía el poder, sí o no? Era quien tenía el poder. Pero quien tenía el poder se volvió contra Dios. Y de manera que iba a afectar tremendamente a todo el mundo. Así que en ese momento la mano del Dios Todopoderoso vino y efectuó juicio en el momento. Sigue diciendo la Biblia que los hombres de confianza de Belsasar, que le llamó, nadie le podía decir, porque el escrito era en arameo, ellos no lo sabían, o Dios veló para que no lo entendieran. Y finalmente el rey estaba diciendo locuras, más locuras. Dice, quien me logre descifrar lo que hay ahí, lo hago el tercer señor del reino. Él era el segundo. Estaba ahora en el primer puesto, pero reconocía por lo menos que su padre era el primero. Era el segundo. Lo voy a hacer mi ministro, mi consejero. Pero nadie pudo hasta que su madre se acordó de que existía ¿quién? Daniel. Y mandaron a llamar a Daniel. Y cuando Daniel entra, ¿qué pasa? Daniel le lee lo que quiere decir la escritura. Y para los que no han leído este capítulo del libro de Daniel, vamos a leer los versículos 26, 27 y 28. Daniel, después que la lee, que le dice, tú eres un profano, tú eres un hombre impío, no hiciste caso de las advertencias que Dios había dado e hiciste esta blasfemia sin miedo de ningún tipo. Le lee la escritura y le dice, la interpretación es esta. La frase era mene mene tekel upharsin. Así suena más o menos en arameo. Y la interpretación es, mene quiere decir contar, contado has sido, pesado en balanza y fuiste hallado falso. Y Pérez es una palabra con nada de persas, quiere decir tu reino ha sido dado a los persas que estaban rodeando la ciudad. Pero ¿cómo iban a entrar en la ciudad? Bueno, esa es otra historia. Daniel, sin ningún tipo de miedo, vino y le leyó. Y lo que allí había sido escrito era una profecía. La profecía que hace muchos años, casi 40 años antes, casi 20 años antes, 21 años, Dios le había dado a Nabucodonosor, se iba a cumplir inmediatamente. Porque cuando una persona usurpa la autoridad que le pertenece a Dios, los juicios de Dios caen sobre esa persona o a veces con una connotación mundial. Así que el versículo 29 es clave. Entonces, por orden de Belsasar, ¿qué hicieron? Vistieron a Daniel de púrpura, pusieron en su cuello, ¿qué cosa? Un collar de oro y pregonaron que él era, ¿qué cosa? Ahora, les hago una pregunta. Si ustedes fueran Belsasar, ¿les gustaría la interpretación de Daniel? ¿Les caería bien Daniel? ¿O ustedes dicen, ay, mi amigo que me dice impío, pérjuro? Quien le diga eso, ¿a ustedes le cae bien? ¿Pero qué hizo Belsasar? Reconoció. ¿Qué lección encontramos aquí? Cuarta lección. No se olviden nunca esto. Aún los peores enemigos de Dios, reconocerán su justicia en algún momento cuando escuchen su sentencia. Belsasar no le quedó duda de que lo que estaba escuchando era ¿qué cosa? La verdad. Ensalzó
a Daniel, y al ensalzar a Daniel estaba ensalzando ¿a quién? A Dios, y reconociendo la justicia de Dios. Y el versículo que le sigue trae la última lección importante. Dice así: esa misma noche fue ¿qué cosa? Muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Cómo fue muerto Belsasar? Pero si la ciudad era inexpugnable. A ver, los especialistas en tácticas militares, eso es clave, aunque la mayoría de nosotros quizás no nacimos en este país, pero todos se consideran americanos y este es el país más bélico del mundo en este momento, indiscutiblemente. Si usted fuera un militar, un estratega, ¿cómo asaltaría Babilonia? ¿Cómo? A ver, no habían aviones, ahí no habían celulares. ¿Qué cosa? A ver, Benjamín, ¿cómo lo daría usted? Lanzando fuego, con catapultas o algo para adentro. Esa era una de las cosas que hacían, pero eso no funcionaba mucho, porque los dos muros habían sido construidos de tal manera que si usted se hace y estaba muy lejos, no llegaba, no había fuerza en las catapultas para ese tiempo, y si se acercaba mucho, lo mataban a usted de arriba de los muros. Esa era la única vía y ellos la habían pensado para que no fuera. ¿Cómo? Pero esa noche fue muerto Belsasar. Y nos dicen las crónicas históricas que unos pocos minutos después que Daniel salió de la entrevista con Belsasar, ya estaban entrando los soldados persas a la ciudad. Pues simple, el rey Darío, que había sido mencionado, había sido mencionado Ciro, el rey de los persas, pero su general había utilizado una estrategia. Tiraron piedras en un lecho del río más arriba y el río se secó, ya no corría más por la ciudad. El río pasaba por debajo de la ciudad y habían unos encabillados. Por donde quiera que él pasaba, usted no podía entrar, con unas puertas y guardias velándolas. Las puertas tenían cadena. Pero la fiesta de Belsasar estaba tan buena que los guardias dejaron las puertas abiertas y se fueron para la fiesta. Así que Darío secó el río, entró por el fango del río, y cuando llegó vieron las puertas abiertas y todo el ejército entró y no había nadie en la plaza. La ciudad que parecía inexpugnable fue tomada. ¿Sería casualidad? Cuando Dios quiere ejecutar juicio, cuando Dios dice que va a ser de esta manera, nada lo puede impedir. Quinta lección que nunca se nos debe olvidar: no importa cuánto el hombre se esfuerce por impedir el cumplimiento de los juicios divinos, ¿qué pasará? Nada será suficiente cuando Dios lo decrete. Esas 5 lecciones, el libro de Apocalipsis habla de esas 5 y de las otras 4 que yo me había propuesto tratar en el capítulo 3, pero que ya se nos fue el tiempo del culto. ¿Ustedes quisieran 5 minutos para mirar las otras 4 lecciones del capítulo 3? Que se vayan con todo completo para no retrasarnos en los temas. Vamos entonces al capítulo 3. Aquí la historia es simple para quienes no la han leído. El bisatatarabuelo de Belsasar, 6 para arriba, y entre los dos hacían el 7, había sido el primer emperador. Este fue uno de los hombres más capaces que conoció la historia política antigua. Él había construido el imperio más sólido de la edad antigua, Babilonia, la gran ciudad con sus jardines colgantes, con todas sus obras de ingeniería y con una estructura política que no fue nunca jamás igualada, hasta solamente por algunos emperadores romanos. Nabucodonosor había recibido una visión de Dios. Daniel se la había interpretado y le había dicho que sencillamente él representaba una década de oro en el imperio de Babilonia, pero que ese imperio iba a pasar, que iba a venir otro, y que iba a venir otro, y que iba a venir otro, y que las cosas de los seres humanos son como perecederas, solamente Dios es para siempre. Y la visión se la había dado en una estatua que era de cabeza de oro, pecho de plata, las otras partes hacia abajo, oro, plata, bronce, hierro y barro. O sea, descendente, degradante todo. Y Nabucodonosor tuvo la
osadía en algún momento de decir, no va a ser así, mi imperio va a permanecer para siempre. Y mandó a construir una estatua de oro 3 veces más grande que la que Dios le había dado en visión, en desafío directo a la orden de Dios y a la visión de Dios. Y ahora lanzó una proclama. Dice el capítulo 3, el versículo 6: el que no se postre y adore en el alto será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y había algunos hombres fieles allí? Sí. Estaba Daniel, el que está escribiendo el libro, pero de Daniel no se habla en la historia. No se sabe qué pasó. Esa es una pregunta que no me pueden hacer porque no sabemos con ciencia cierta. Pero había 3 amigos de Daniel que eran tan fieles como Daniel. Y estaban allí y habían obedecido a Dios y amaban a Dios y vivían una vida santa, y ahora estaban siendo condenados ¿a qué cosa? A la muerte. ¿Cuál es la primera lección que vemos aquí? Rápido la ponen allí. Y los que quieren la pueden copiar. La fidelidad a Dios. Eso es un principio bíblico. ¿Cómo dice el principio bíblico? Yo creo que es el segundo. Mira, a ver, pon el segundo, a ver. Ajá, el segundo. Está en este versículo, el que destaca es lo que puse del primero, pero bueno, no importa el orden de los factores. Concéntrese en el segundo. Dice: a veces los hijos fieles de Dios son condenados injustamente y tenidos ¿por qué cosa? Por traidores y antisociales. ¿Por qué fue crucificado Jesús? ¿Por qué se le condenó a Jesús? Porque fue tenido ¿por qué? Por traidor de su nación, de la raza humana, y por un elemento antisocial. Esas fueron las aseveraciones judiciales que firmaron la sentencia de Jesús. Quienes lo condenaron dijeron: este hombre es perjudicial para nuestra nación. Si él sigue con su enseñanza, los romanos nos van a destruir. Es como que era el peor de los ladrones. Y ahí había hijos fieles de Dios. Sin embargo, se dio un decreto que decía que iban a ser como condenados, que iban a ser quemados si no obedecían la orden de postrarse y adorar la estatua que simbolizaba ¿qué cosa? Que adoraban a Nabucodonosor y a su imperio, y que no aceptaban las palabras que Dios había dicho. Ahora, el versículo 17 dice que ellos no lo hicieron. Ellos no lo hicieron porque estaban muy conscientes del primer punto. La fidelidad a Dios, ¿qué cosa? No acepta ¿qué cosa? Compromiso con el pecado ni la hipocresía. Si ustedes están en ese momento, ¿qué harían? ¿Qué harían si el gobierno promulgara un edicto que diga que usted tiene que hacer algo, pero usted como cristiano sabe que no lo debe de hacer, y el gobierno dice: voy a quemar a tus hijos delante de ti, te voy a meter en la cárcel, te voy a dejar sin trabajo? Yo creo que eso es peor que todo lo demás aquí. ¿Qué haría usted? Hace más o menos, mira, los 3 jóvenes podían haberse arrodillado y se levantaban y se iban y seguían siendo fieles a Dios. No pasaba nada. ¿No lo haría usted también? Pero es que la fidelidad a Dios no acepta compromisos ni con el pecado, ni entra en hipocresía. Lean la historia paralela del capítulo 6, cuando Daniel hubo una orden igual, y Daniel podía haber cerrado sus ventanas para orar, pero las abrió para que todo el mundo viera en qué creía Daniel. Es el mismo tema, capítulo 3 y 6, por eso estoy estudiando uno solo. Todo en cada detalle es exactamente lo mismo. Así que estos 3 jóvenes le dijeron al rey, versículo 17: nuestro Dios, a quien honramos, puede ¿qué cosa? Librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos libre, ellos estaban conscientes que Dios podría o no intervenir, que podía si quería, pero podría o no. Y aunque no nos libre, sepas, oh Dios, que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado.
Ese es el segundo punto. La fidelidad a Dios no acepta compromiso con el pecado, ni entra en la hipocresía, ni siquiera aparenta, ni amago con el pecado. Recto por donde se debe de ir. Versículo 26. Entra en la tercera lección que vamos a destacar rápido. Y ahora nos vamos a detener porque ya son lecciones que nos agradan. El rey se encolerizó tanto que dijo: calienten el horno, ¿cuántas veces? 7 veces. Eso es imposible, pero bueno, es una manera de decir. Y fíjense, si se puso tan caliente que cogieron a los 3 muchachos y los tiraron, y los hombres que los tiraron se quemaron. Pero de pronto el rey ya casi se va y se pone a mirar y ve que dentro del horno habían ¿cuánta gente? Pero y le dice a la gente: no habían 3. ¿Cómo es que yo veo 4? Y 4 caminando dentro de ese horno, si afuera mataron a los soldados míos. Y el rey se quedó otra vez con ¿qué cosa? Con la boca abierta. Y miren lo que dice el versículo 26, no te olvides nunca de este versículo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de ¿qué? Del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces ellos salieron de en medio de ¿qué cosa? Del fuego. ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué aprendimos ahí? Tercera lección. A veces la fidelidad, a veces, no siempre, pero a veces, la fidelidad inquebrantable de los hijos de Dios mueve. Omnipotencia quiere decir el poder de Dios. Mueve la omnipotencia para realizar cosas increíbles a favor de sus siervos. A veces decimos: esta situación que tengo, este problema que tengo en mi vida, este hombre, esta mujer que está en contra mía, este jefe, este cónyuge, esta familia mía, o este problema que tengo, no hay manera de resolverlo. Bueno, en esos momentos solamente hay una persona que lo puede resolver, si es su voluntad. Y solamente hay una manera de mover la omnipotencia divina. ¿Cuál? No transigir ni con el pecado ni la hipocresía. Entregarle la vida a Dios. Ser guiado como su hijo paso a paso. Y a veces la fidelidad inquebrantable de los hijos de Dios mueve la mano del Todopoderoso. Y aquellos que lo tenían a ellos como antisociales, como parias, como escoria de la sociedad, ahora miren lo que dicen. Capítulo 3, versículo 29. Por lo tanto, decreto, dice el rey, que ninguna persona, ni cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra quién, contra Sadrach, Mesach y Abednego, todo el que lo haga sea descuartizado y su casa sea destruida, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Los seres humanos tienen la capacidad de ejercer su propio juicio contra las personas. Los juicios humanos no siempre son justos. Y a veces a las personas buenas, a veces a las personas cristianas, a veces los que caminan con Dios y sus hijos tienen que sufrir. A veces somos presas por cristianos de las injusticias de este mundo, como lo fue Daniel, como lo fueron los 3 jóvenes hebreos. Pero llegará un día donde ya la injusticia no será más, donde cada hijo fiel de Dios será exaltado y puesto delante del universo y mostrado ante todos los mundos, honrado por el Dios del universo. Aquellos que se mantengan fieles a Dios en la última hora de la historia de esta tierra experimentarán todas estas cosas, pero experimentarán también lo último. Las historias de la primera parte del libro de Daniel sencillamente delimitan los temas centrales de la sección profética y de todo el libro de Apocalipsis. Hoy por la noche vamos a ver otras cositas importantes calentando motores para entrar al estudio del libro de Daniel y Apocalipsis.
Y después, mientras vayamos estudiando esas partes proféticas, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Sencillamente, pon el punto 4, que era ese. Los que son capaces de entregarlo todo por Dios, estarán listos para recibir ¿qué cosa? Todo de Dios. ¿Usted quiere recibirlo todo? Salvación, vida eterna. Hay una sola manera. Para tenerlo todo, tienes que entregarlo todo. Jesús dijo, quien quiera ganar su vida, la perderá. Pero quien deponga su vida por causa mía, la ganará. Así es el evangelio de paradójico. Eso es lo que tú y yo nunca podemos olvidar. ¿Cómo se cumplirán esos principios en el momento presente, que ya se están empezando a cumplir de una manera como nunca lo habíamos visto antes? Desde los últimos 5 años el mundo ha ido dando un giro como nunca habíamos visto. Y probablemente esta generación que estamos hoy aquí no llegará al sepulcro sin que todas las cosas se hayan cumplido. Estos principios son los que van a mover y nunca se nos debe olvidar. No es tan importante qué significa el cuerno, ni qué cabeza, ni qué oreja, ni cuántos pelos tiene el lobo, ni el tigre, ni el leopardo. Lo importante es estos principios dentro de eso. ¿Y cómo se van a poner en práctica? Dios te bendiga. Y ojalá que la historia de Belsasar y de los 3 jóvenes hebreos nos hagan reflexionar en una cosa. No hay escapatoria lejos de Dios. No hay esperanza lejos de Dios. Los que viven independientemente de Dios saben que han de ¿qué cosa? De morir. Y cuando mueran, murió todo lo que conquistaron en este mundo. Solamente los que creen en Dios y los que aceptan su voluntad tienen salvación y vida eterna. Solamente aquellos que lo entregan todo a Dios tienen una esperanza. De lo que vamos a hablar es de esperanza. No vamos a hablar de miedo, no vamos a hablar de dolor, aunque lo vamos a ver en la periferia, pero las profecías solo hablan de esperanza. Amén. Fueron dadas para los hijos de Dios. Los que no creen en Dios, los que no la estudian, los que no buscan a Dios, ya tienen su destino sellado. Nunca han existido y nunca existirán. Solo tú y yo, si somos fieles a Dios, tenemos esperanza. Amén. Ojalá que con ese compromiso podamos salir en esta mañana. Amén. Amén.